Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruy Primitiva, de nuevo con Francisco Aristimuño, en este cuarto episodio donde comenzamos con la tesis doctoral y lo que después va a dar forma al Tratado de Probabilidad de John Maynard Keynes. Y nos fuimos para atrás en la historia a ver cómo se desarrollaba toda la teoría de la probabilidad. Primero lo vimos como probabilidad como creencia racional y en el último episodio abordamos lo que llamamos la doctrina de las chances o el inicio de la probabilidad matemática. Y nos quedamos en ese capítulo. Hoy vamos a seguir en este recorrido. Así que bueno, Fran, muchas gracias de nuevo por estar acá. Gracias, Dani, por la Eh, invitación. no, gracias por el tiempo. La vez pasada nos quedamos con los juegos de azar y nos Mm, quedamos con el juego de los puntos, básicamente. Hasta ahí llegamos, que era, veíamos distintas formas de solucionar el problema y las cartas y las discusiones que había en torno a el juego de los puntos. Yo no sé cómo sigue la historia, qué es lo que viene después de esto, pero ahí te dejo a vos. No, bueno, o sea, lo que nos concentramos en la última charla que tuvimos es en el nacimiento de, como la llamo yo, la doctrina de las chances o doctrina de las posibilidades, o la aplicación de la probabilidad matemática a los juegos de azar, que es interesante eso, entender que cuando surgió este aparato matemático que hoy usamos tan en general y para tantas cosas, surgió aplicado a los juegos de azar. Durante, sí, casi más de un siglo, te diría, digamos, porque hoy la idea es hablar un poco, si llegamos a Laplace, que es 1800, para ponerle un año, que fíjense, el video pasado hablábamos 1650, ¿no? Tenemos 150 años en el medio, y la verdad es que durante todo ese periodo, la doctrina o la teoría matemática de la probabilidad se aplicó casi exclusivamente a los juegos de azar, con la única excepción que se empiezan a discutir aplicaciones sobre lo que sería teoría de los seguros. Es decir, los gobiernos empiezan a darse cuenta que pueden vender anualidades, que son contratos perpetuos de pagos anuales hasta que la persona muera, y eso también tiene un poco de probabilidad en el sentido de, bueno, la expectativa de vida, digamos, ¿no? Mismo, también son holandeses, ¿no? En el último video hablamos de Huygens, el primero que escribe un tratado sobre anualidades es de Witt, que es el pensionario de Witt, que es una historia en sí misma. Wikipedienla, pongan ya de Witt y lean la historia de ese sujeto, porque tiene una muerte muy trágica y bueno, y a la vez es un sujeto muy relevante para Holanda y para la teoría de la Ah, mira. probabilidad. Son solo esas aplicaciones tiene la teoría de la probabilidad, este, y recién con Laplace logra esta expansión del campo en donde parece que la probabilidad la podemos usar en un campo de acción mucho más grande. Yo te propondría, porque no sería justo decir que, bueno, desde Pascal hasta Laplace no pasó nada, porque no es así para nada. Este, yo creo que los hitos más relevantes de la teoría de la probabilidad son, primero, el tratado, que creo que ya lo mencioné alguna vez, el Ars Conjectandi de Jacob Bernoulli, que es uno de la familia Bernoulli, que hay un montón en economía. Hay otro muy importante que es Daniel, pero nosotros estamos hablando de Jacobo, que es como el tío de Daniel. No es como, es el tío de Daniel. Eh, que Jacobo Bernoulli es principios del siglo, en realidad fines del siglo XVII, principios del XVIII se publica, es decir, el Ars Conjectandi se publica en 1713.
¿Por qué es importante Jacobo? Porque en realidad es el primero que propone utilizar eso que se había desarrollado en el marco de los juegos de azar y que tenía algunas aplicaciones en las anualidades y demás, en términos generales. Mm, Es el primero que dice, podemos razonar sobre las conjeturas que tenemos, es decir, sobre todo aquello que sostenemos con un cierto grado de duda, y es un tratado que es matemático, pero que a la vez es filosófico, digamos, claramente. Dice, esto que está discutiendo Locke, que es sobre los juicios que tenemos sobre cosas que son inciertas, que es toda una parte del ensayo sobre el entendimiento humano de Locke. Este, Bernoulli, que es contemporáneo, digamos, a Locke, dice, todo eso lo podemos tratar con la doctrina matemática de las posibilidades y tratarlo de la misma manera que tratamos la fortuna de los jugadores. Y entonces es la primera vez en donde se dice esto, que es este aparatito matemático que usamos para estimar el precio de la expectativa, ¿no? Esto que charlamos en el otro video, se puede usar en un sentido mucho más amplio. Es el primero en proponer eso. Y eso es un montón, digamos, claro, ¿no? Y no solo eso, sino que a su vez es el primero que demuestra un teorema de inferencia estadística. Es el primero en demostrar la ley de grandes números, que es la base de la inferencia estadística. Se conoce como ley de los grandes números en un sentido débil. A mí me parece importante que hablemos muy brevemente sobre qué es lo que demuestra sí, Bernoulli, porque también es interesante entenderlo en contraposición a lo que después demuestra Bayes, ¿sí? Que es la inversión del teorema de Bernoulli, y eventualmente Poisson, que es este, la ley de los grandes números en sentido fuerte, que es un poco después de Laplace. Digo, es importante porque, bueno, cuando yo me metí a estudiar la historia de la probabilidad, obvio, ya conocía la ley de los grandes números, pero esas distinciones, por ahí en una formación clásica sobre teoría de probabilidad, sin nada de historia, claro. se te pierden. Son súper interesantes y profundas filosóficamente, digamos, ¿no? Sí. Desde un punto de qué es lo que se está buscando establecer. ¿Sí? Bernoulli es francés, italiano, No, suizo, suizo, ok. Jacobo, sí. Ahora no me acuerdo exacto en qué universidad está, pero es profesor Ah, es universitario. profesor, Sí. El más conocido es el hermano, que, que es Johann Bernoulli, él es Jacobo. A veces aparece como James también, claro, como, ahí hay como, nada, el nombre, algunos autores lo traen como Jacobo, otros como James, pero es el hermano de Johann, que es el más conocido, porque es el matemático más, que tiene un rol más difundido en todo esto del cálculo infinitesimal. Para que nos ubiquemos, ¿no? En ese momento se está desarrollando el cálculo infinitesimal y se está desarrollando por un lado Newton en Inglaterra claro, y por otro lado Leibniz en el continente. Jacobo y Johann son como los compañeros de Leibniz en desarrollarlo a la Leibniz, por ok, decirlo de alguna manera. En simultáneo se está desarrollando en Inglaterra a la Newton, y después, muy lamentablemente, ahí también es un capítulo de la historia de la ciencia y de este tipo de descubrimientos. Hay como una pelea entre Newton y Leibniz. con- No se lleva a cabo en forma personal, pero acusan a Leibniz de haberle robado la idea a Newton y hay todo ahí un... sí, algo conozco. Newton dice que no la publicó, pero después trata de mostrar que lo había desarrollado antes Mm. y, y Hay como una Leibniz tiene pelea algo de egos un parecido. poco. Sí, igual también noto que Leibniz aparece en varios lugares donde él siempre
dices el primero en todo. O sea, hay como un Mm. patrón ahí de conducta. Debería ser un ego, o sea, bueno, el de Newton creo que es más conocido, pero Leibniz debía ser otro, ¿no? Sí, nada. El tipo es una bestia y a la vez no está tan en el centro intelectual de Europa de ese momento, ¿no? Él vive en distintos lugares, ¿no? Pero gran parte de su vida la pasa en Hannover, y no publica tanto Claro, Leibniz. Tampoco. Lo que sí hace el tipo es escribe con todos de una manera bestial. Y escribe un montón de manuscritos que no ven la luz y que se conocen después. Y es un poco el problema sobre la academia alrededor de Leibniz, porque todavía no se terminó de publicar todo lo que hay escrito del claro, chabón. claro, espectacular. Todavía. O sea, estamos hablando de un autor de 1700, digamos. O Claro, sea, que murió en 1714, 1715, por ahí. Este, y todavía no se terminó de descubrir, de publicar toda la correspondencia, toda la bestial, realmente. Y Leibniz es singularmente relevante a la historia de la probabilidad. Lo, lo mencionamos ya en el video pasado, sí, y es singularmente importante la correspondencia que mantiene con Jacobo, claro, respecto al Ars Conjectandi, porque eh, se cree que Jacobo lo escribió alrededor de 1690, ¿sí? Y demostró el primer teorema de inferencia estadística y se lo mandó a su hermano, con el cual tenía una relación un tanto también complicada por egos, por decirlo rápido, y su hermano como que lo ninguneó. Por hacer la historia simple, como que no le dio el rol que él consideraba que tenía de importancia de ese teorema, entonces quedó aletargado, Lars Conjectandi, y hacia principios del siglo XVIII, 1703, 1705, hay una correspondencia entre, o sea, una serie de cartas entre Jacobo y Leibniz, donde Leibniz le pregunta, che, entiendo que venís desarrollando la teoría de la probabilidad, y Jacobo le responde yendo directo al grano, a la relevancia de su teorema, y Leibniz le pone ciertos peros, y ahí se da un intercambio que es súper rico, a los fines de la teoría de la probabilidad. Eh, Tratemos de ir por partes. ¿Qué es lo que dale, demuestra Bernoulli eso, en su escrito a Leibniz? No termina de quedar del todo claro, pero él lo que dice es: nosotros en general en los juegos de azar demostramos las cosas partiendo de ciertos razonamientos a priori. Es decir, partimos de que existen las mismas posibilidades de que se haga cualquier cara de un dado, digamos, y razonamos partiendo de que la probabilidad de cada cara es un sexto y se razona. Pero hay muchos problemas en esto de tratar de aplicar el principio más allá de los juegos de azar, en donde no podemos saber con claridad cuáles son las probabilidades. Y le plantea originalmente, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un viejo de más de 60 años viva más que un joven de 20 años. claro, ¿Cuál es la probabilidad de que uno sobreviva al otro? Bueno, ahí a priori no tenemos forma de saberlo. Entonces dice, creo que mi teorema nos ayuda a demostrar, a investigar estas posibilidades a posteriori. Y cuando carecemos de razones a priori para establecer cuáles son las posibilidades, las podemos investigar a posteriori. Es decir, observando una sucesión de casos de mayores de 60 años que sobreviven a jóvenes de 20 años. ¿Sí? Entonces, si observamos que solo en un tercio el mayor sobrevivió al joven, podemos. Es decir, es inferencia estadística porque estamos a través de la experimentación estimando,
¿sí? Ciertas categorías. La respuesta de Leibniz, que la menciono, pero para mí es todo un capítulo a abrir en sí mismo, pero no nos vamos a meter ahí, le dice básicamente en problemas como los que planteás, especialmente en problemas jurídicos, económicos o civiles, no es tan importante el número exacto, sino poder determinar claramente las características del caso, es decir, una descripción más detallada del caso. Entonces, ahí ya hay un choque entre esta idea de la estadística moderna, ¿no? De reducir casos heterogéneos en un montón de dimensiones a repetición de eventos que son similares en algunas dimensiones nada más. Esto ya a Leibniz le hace ruido. Claro, Y después le dice, ¿y qué te asegura a vos que las cosas no cambien con el tiempo por la pura mutabilidad de las cosas? ¿No? Un problema de dinámica le trae también, de decir, vos podés haber estudiado algo en el pasado, ¿y qué te asegura que eso se mantenga así? ¿No? Ahí ya también empieza a resonar un cierto Hume. claro, ¿eh? Este, y entonces Bernoulli le dice, bueno, de una, obvio, ahí no nos vamos a meter en el detalle, pero le dice, es obvio que esto va a haber que ir actualizándolo, no pretendo que esto sea para siempre, y le explica cuál es su teorema o la idea fundamental detrás del teorema, que también es interesante para diferenciarlo de Bayes. Le dice, imagina que sacamos pelotitas de una urna que tiene una cierta cantidad de bolas negras y blancas, pero que vos no sabés exactamente esa proporción, pero esa proporción existe, ¿no? Suponete que es 0,4, ¿no? O sea, 40% son blancas y el 60% son negras. Lo que yo digo es que si repetimos un número suficiente de veces la extracción de pelotitas y vamos anotando, saqué una negra, saqué una blanca, ¿sí? La proporción que existe entre blancas y negras, eventualmente puedo estar tan lejos o tan cerca en realidad como quiera de la verdadera proporción de la urna como quiera. ¿Sí? Básicamente el teorema llega a la conclusión de que la diferencia entre el estadístico, ¿no? El valor efectivamente observado y el valor del parámetro efectivamente existente en la urna puede ser tan chico como uno quiera en función al tamaño de la muestra. claro. Es decir, cuanto más aumentas el tamaño de la muestra, esa diferencia se va a ir achicando y por ende podés estar tan cerca como quieras. Es ¿Sí? espectacular. O sea, Eso el es razonamiento es realmente de alguien que meditó mucho sobre el tema. O sea, sí, no, y es un pedacito de conocimiento universal que se está descubriendo en ese momento, que yo lo digo siempre en mis clases de estadística, esto es, o sea, no es pavada, o sea, la humanidad se abre a descubrir algo que antes de esto no existía. claro. Sí, 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 Que sí. realmente pudiese existir, que podamos tener certeza sobre esta conclusión. ¿Sí? Que si sea. Después podemos discutir la aplicación de los supuestos que se cumplen en la urna, que es mucho más difícil que se cumplan en los eventos de la vida real. Exacto. ¿No? ¿No? Porque hay ciertos supuestos, cierta estabilidad en la generación del evento, bla, bla, bla. ¿Está? Pero bueno, esto es lo que descubre Bernoulli. Este es su teorema, que no lo llega a publicar, se publica después póstumamente. A lo largo del 1700, el personaje principal, que ya lo mencioné también, es de Moivre, Mm, que de Moivre, si bien había tenido cierta relación con estas ideas del ars conjectandi, él desarrolla el teorema, pero de una manera independiente, de una manera, es decir, demuestra algo muy similar, pero utilizando otro método,
que es el más conocido, que es el que hoy en día todavía, es decir, la demostración que nosotros conocemos es la de Moabra. Pero, bueno, el primero fue Jacobo, digamos. Y después llega Bayes, que esto es lo que me parecía importante que quede claro, porque también es fundamental para diferenciar lo que es la corriente subjetiva que prima en el pensamiento económico, Sí, que es bayesiana, de la corriente frecuentista que prima por ahí en las ciencias naturales, que es más bien frecuentista. La frecuentista es corriente Bernoulli, por decirlo de alguna manera. La idea rectora es la idea que ya está en la ley de los grandes números de Bernoulli. Bayes es 1750, aproximadamente lo escribe, se publica también póstumamente, esto es algo loco de los dos teoremas principales de la inferencia estadística, los que montan el edificio del pensamiento de la relación entre probabilidad y estadística, se publican póstumamente, es decir, sus descubridores mueren sin publicarlo, azotados por dudas sobre la relevancia increíble. de lo que estaban demostrando. Bayes es un monje o un clérigo en Estados Unidos, es como de estas corrientes disidentes, vive en Escocia, que esto también es para el pensamiento económico que se está desarrollando en ese momento, es un dato de color, Y ¿no? porque es Porque la época de Hume, es la época de Smith. Ya Smith está dando de Smith, clases. y sí. Eh, Y si bien no se sabe mucho de Bayes, porque el tipo tampoco publicaba demasiado, muere sin publicar, un amigo, Richard Price, va, revisa sus manuscritos y encuentra que se llama algo así como un ensayo para resolver un problema en la doctrina de las chances, que es en referencia a De Moivre. Y ahí lo publica 1763, ¿sí? Lo publica Price en lugar de Bayes. Y si bien no se sabe muy bien, se cree que el ensayo de Hume puede haber tenido algo que ver en la motivación de Bayes, un tipo perdido por ahí, en demostrar lo que demostró. Que en su momento histórico especialmente se discute mucho como, y esto tiene que ver también con el efecto que tiene Price sobre la interpretación de Bayes, se discute como la probabilidad de las causas. Y Price bien. directamente considera que lo que demostró Bayes es una espada contra los argumentos escépticos de Hume. Digamos, este es el contexto del descubrimiento, y hay mucho escrito de esto y es súper interesante. Esto para quienes por ahí quieran hacer doble clic ahí es súper interesante. Básicamente, ¿qué es lo que demuestra Bayes y por lo que es reconocido hoy? Lo que demuestra Bayes y la contraposición con lo que demostró Bernoulli es que lo que demostró Bernoulli, uno podría decir es, dado que conocemos una causa generadora de los eventos, podemos predecir con claridad qué resultado vamos a obtener nosotros en una repetición de experimentos. ¿Y cuál es esa causa? La urna que tiene una cierta proporción. Sí, Eso en el razonamiento que lleva a cabo Bernoulli es a priori. La urna tiene una cierta proporción y yo, si extraigo de esta urna que tiene esta cierta proporción, puedo concluir que la proporción que voy a observar va a acercarse a la proporción presente en la urna. Pero esto no resuelve las dudas escépticas de Hume, lo otro tampoco, no voy a entrar aquí, pero no puede tener la pretensión. Lo que es el verdadero
problema, ¿no? Que esto es lo que va a atacar Bayes, es el problema inverso, ¿sí? Siendo que yo solo conozco los resultados observables, es decir, yo solo conozco los efectos, si puedo predecir la causa, ¿sí? Es decir, razonar inversamente, no si yo conozco la causa, predecir los efectos, sino si yo solo conozco los efectos, puedo predecir la causa que está generando estos efectos, ¿sí? Es el razonamiento inverso. Y vale la pena también, para quien no está tan familiarizado con esto, partir del ejemplo que usó Bayes para demostrarlo. De la misma manera que Bernoulli nos lo explica con su urna, y es fácil entender en qué sentido la causa ya estaba presente, porque es una bolsa que tenía una cierta proporción, y entonces la extracción, que es al azar, queda determinada por eso. En el caso de Bayes, que también es notorio que utiliza un modelo geométrico que es recontra extraño para la época, él lo que plantea es, tengo una mesa exactamente nivelada, ¿sí? De modo que si yo hago rodar una pelota en esta mesa, que esto también puede llevarnos a pensar a quien haya leído a Hume en sus bolas de billar golpeándose entre sí, y las causas y los efectos. El ejemplo es muy parecido. Los historiadores dicen que no estaba pensando en una mesa de billar, pero podemos pensarlo en esos términos: una mesa perfectamente nivelada donde hago rodar pelotas. Y el ejercicio o el juego mental que se propone Bayes para explicar qué es lo que está demostrando es parecido al juego de bochas, que no sé si Ok. parecido, no exactamente. Lo que dice es, tiramos primero una pelota guía sobre esta mesa, ¿sí? Nosotros no estamos mirando la mesa, pero tiramos una pelota guía que puede caer exactamente, tiene las mismas posibilidades de caer en cualquier parte de la mesa, pero cae en algún lado. Y una vez que cae en ese lado, divide la mesa en dos regiones, ¿sí? Es decir, cae, no sé, cerca del final, tenés un 20% del final y un 80% antes de la bola. Y lo que hacemos después es tirar al azar pelotas, y solo recibimos información sobre si cayeron a la izquierda o a la derecha de esta pelota guía que no sabemos dónde cayó. ¿Entiendes? Sí. Es decir, la primera, que es la que te determina las chances, vos no sabés dónde está. La única información que tenés es una pelota cayó a la izquierda, otra pelota cayó a la derecha, otra a la derecha, otra a la derecha, otra a la izquierda, ¿sí? Y lo que hace Bayes es demuestra cómo con cada dato que voy recibiendo puedo ir perfeccionando mi estimación sobre en dónde está esa pelota guía, ¿sí? Si la mesa la partió exactamente en dos, en 40-60. Y esto, ¿se entiende? Básicamente el Sí, ejercicio, sí, sí, ¿sí? sí. Este, y es distinto a lo de Bernoulli, también porque lo de Valle funciona como una especie de perfeccionamiento continuo, es decir, donde cada nuevo dato me lleva a perfeccionar mi estimación, ¿sí? Quienes conocen probabilidad básica, ¿no? Y estudiaron el teorema de Bayes, básicamente, este, se conoce también como condicionalidad bayesiana, digamos, ¿no? Porque uno de lo que hace es partir de una estimación de la probabilidad, que en su momento se conocía como una probabilidad a priori, ¿sí? Y lo que uno hace es, dado que observé esto, lo actualizo, ¿sí? Lo actualizo y digo, bueno, siendo que observé esto, entonces la probabilidad de este evento, no sé, que caiga a la derecha de la pelota guía, pasa a ser, o la probabilidad que sería que la pelota guía esté en tal lugar, la actualizo y la voy mejorando. Y voy mejorando mi estimación sobre la posición de la pelota guía.
Ahora, ¿Está bien? esa posibilidad a priori, al menos como la plantea Valles, es parte de una cuestión azarosa, o sea, de esa primera pelota que se tira y cae en algún lugar de la mesa. La probabilidad a priori es la discusión del siglo Ahí XIX va. sobre la relevancia de lo que demostró Bayes. Ok, Este, porque, bueno, después de Bayes viene Laplace, que primero redescubre Bayes sin conocer Bayes, después eventualmente conoce Bayes y ah, dice, ah, mirá, no sabía, es la misma demostración, ¿sí? Pero Laplace tiene como dos periodos, uno que es más 1770, que es como el Laplace de juventud, que redescubre Bayes, y que dice esto es brutal para la ciencia, pero después, bueno, tiene toda una vida y es un astrónomo recontra claro, conocido, te hace un montón de cosas más, además de desarrollar la teoría de la probabilidad, y hacia el 1800 vuelve y sistematiza la probabilidad en dos tratados, uno puramente matemático y uno filosófico. Y es así, o sea, el matemático durísimo, el filosófico súper amigable porque busca de llevar esto a que sea conocido y tiene el efecto que tiene, que es a partir de entonces la teoría de probabilidades pasa a ser algo mucho más parecido a lo que conocemos hoy, claro. digamos. Este, y si bien Laplace es un personaje ambiguo, ¿no? Porque redescubre Bayes y está en el fundamento de su teoría, más hacia el final se inclina hacia entendimientos más frecuentistas y demás. En ese sentido, cumple un rol parecido a Smith, que todos pueden referir a Smith, Claro, ¿viste? En la historia del pensamiento económico. En la probabilidad pasa algo parecido. Todos pueden referir a Laplace y en cierto punto lo reconocen como el padre de la ciencia. claro. Este, pero la gran discusión sobre la relevancia de Bayes, y esto me parece importante para entender el subjetivismo, es la probabilidad a priori. Es esa elección, ¿es caprichosa o hay algún modo de determinar cuál es esa probabilidad a priori? Es decir, de la que empezamos a actualizar. ¿Sí? Sí, En, en el pensamiento de Laplace, esa probabilidad a priori queda determinada por lo que ya creo que charlamos en el último video, pero que lo podemos refrescar, que es a su vez la base del pensamiento clásico de probabilidad, que es el principio de indiferencia, o principio de razón insuficiente, como se lo llamó antes. Keynes lo llama principio de indiferencia, autores previos lo llamaban principio de razón insuficiente. Laplace no le puso un nombre, pero lo manifiesta con toda claridad, que recordándolo es, en situaciones en las que carecemos de razones para creer que algo es más posible que el otro, lo justo es que determinemos o distribuyamos la probabilidad equitativamente entre las posibilidades. ok. ¿Sí? Es decir, que esto, bueno, es importante porque puede parecer razonable, pero derivó en toda una serie de críticas al pensamiento clásico de la probabilidad porque te puede llevar a paradojas y a problemas serios. Ahora, yendo a la mesa, en este caso sería que sea 50 y 50 donde cae la pelota. Exacto. Es decir, todo el razonamiento clásico bayesiano razona diciendo, bueno, empecemos, por si hay dos posibilidades, como en el caso de la mesa, empecemos con 50 y 50. Y la verdad es que no importa demasiado porque, nada, después los resultados nos van a ir actualizando y nos van a ir Claro. llevando a donde debamos ir, digamos.
Después, bueno, hay discusiones, bueno, la elección de la probabilidad a priori sí te afecta más que nada el tiempo que tardás En llegar. en que la inferencia cumpla su rol, es decir, en el cálculo del n necesario para llegar a una estimación de cierta precisión. Sí trae mucho ruido en eso, digamos, en el frecuentismo a la Bernoulli es más fácil, digamos, ¿no? Porque si vos tenés la causa, calcular cuántas veces tenés que repetir el experimento para llegar a una cierta precisión, es- está todo más fácil de agarrarlo, Claro, digamos, por decirlo de alguna manera. Pues en la bayesiana, y depende de qué elegiste 0,5 o 0,4, y cuál era el valor verdadero. ¿Algo cerca a lo que elegiste al principio o algo lejos de lo que elegiste al principio? claro. El aprendizaje va a tener que ser más largo, digamos, ¿no? Si está muy lejos. Em, pero esta discusión sobre si es caprichosa o no la elección de esta probabilidad a priori, si es razonable o no usar el principio de indiferencia como principio para determinarlo, llevan a que a lo largo del siglo XIX el bayesianismo caiga en cierto desprestigio o cierto olvido, ¿sí? Y dicen, bueno, al final es el abordaje a la Bernoulli lo que más nos sirve para estimar las distintas probabilidades, y es lo que se ve en el siglo XIX, que es un auge del pensamiento frecuentista por sobre el pensamiento bayesiano, ¿sí? Y hay todo un periodo en donde se critica fuertemente a Laplace y a esas bases del pensamiento clásico basado en el principio de indiferencia, y se lo reemplaza por la noción mucho más asociada a nuestra formación moderna, que es que la frecuencia, digo que la probabilidad es el límite de la frecuencia estadística. ¿Sí? Ok. Se dan las primeras formulaciones, ¿sí? Primero con autores como Venn, y después eventualmente Mises, que es el hermano de el Ludwig, es Richard von Mises, que a principios del siglo XX escribe un tratado fundamental de entender la probabilidad como frecuencia estadística, es decir, como límite de la frecuencia estadística, la asociación con el concepto de serie, digamos, de unidad y serie. Bueno, todo eso surge como crítica al pensamiento clásico, acusando de irracional el principio de indiferencia de Laplace. ¿Qué pasa? No vamos, en el medio está Keynes, lo vamos a saltear así sin demasiada importancia, que es entender el surgimiento del subjetivismo no a la Ramsey, que es el economista, uno de los primeros que sugiere la interpretación subjetiva, de hecho, el primero, sino entenderla más a la de Finetti, que es un estadístico, matemático, estadístico, que también sugiere la definición subjetiva, es decir, sin conocer a Ramsey en su momento, pero como crítica al frecuentismo. Y lo que va a hacer De Finetti es volver a Bayes, y va a decir, y toda esta discusión sobre la definición de la probabilidad a priori, Mm, en realidad fue una discusión al pedo, porque se trató de buscar una definición objetiva de la probabilidad, pero la probabilidad es subjetiva, así que la probabilidad a priori queda en cada uno. Lo único que podemos decir es que es razonable actualizar esa probabilidad que uno tiene a priori, subjetiva, que es la que vos quieras, vos elegís, bayesianamente. claro. ¿Sí? Y el subjetivismo se estructura en ese pensamiento, Y parte digamos, de ¿no? ahí. Parte de ahí, cada uno piensa lo que quiere, tiene su opinión subjetiva, de lo único que sí podemos estar seguros, es decir, lo único que nos puede iluminar la teoría de probabilidades es Bayes. Es decir, es que la forma razonable para actualizar esa probabilidad es la que nos dio Bayes en el
50. ¿Sí? Tremendo. Obvio que hay más, ¿no? El lugar Pero de para donde quedó hacerlo simple. Valles metido. Ahora, y no rescatan a esa primera etapa de Laplace. Van a Valles directamente. No, Podrían ir no, a bueno. Laplace, No, no, sí, sí rescatan a Laplace, no a la insistencia de Laplace en el principio de indiferencia. claro, Eso el subjetivismo también lo considera arbitrario y sin sentido. Porque básicamente es eso, es reemplazar esa regla ad hoc sobre cómo asignar esa probabilidad a priori por la subjetividad de cada uno. claro, Y fíjate que es eso, ¿no? Vos podés creer que en el dado el 6 tiene más chances de salir porque es un número mágico, y entonces vos subjetivamente podés creer que, no sé, tiene 2/6 de chances de salir, pero si sos bayesiano, vas a tirar bastantes veces los dados y solo te va a llevar a que es un sexto. claro. Entonces, Pero partís de una probabilidad a priori de dos que está, sextos. sí, que está mal, con ese, ¿no? Sabiendo la probabilidad de Claro, los ya dados. sabemos el resultado, ¿no? Pero, Claro. Lo que va a explicar el subjetivismo es eso, en aquellas probabilidades donde sí vemos que hay objetividad, es una objetividad que surge de la convergencia, claro, ¿sí? Que surge de un aprendizaje que es bayesiano, que nos va llevando, pero en aquellas cosas donde no hay objetividad, bueno, cada uno va a tener su propia estimación que va a ir actualizándola, va a ir cambiando, pero la forma en la que va actualizando y va cambiando es bayesiana. espectacular, ¿Sí? Fran. Bueno, hoy cortamos acá. ¿Esto cómo sigue? ¿Quiénes nos faltan? ¿Cómo sigue la serie, los episodios? Y no sé, decime vos, Dani. No, No, ¿quiénes son acá los personajes relevantes hasta llegar a Keynes? no, bueno, ya estamos o sea, el frecuentismo lo pasamos un poco por arriba, pero por ahí podríamos eso, ya entrar en el escenario del principio del siglo XX, Claro, ¿no? El escenario en donde tenés al frecuentismo en auge, donde Keynes desarrolla su tesis como un intento de criticar eh, al frecuentismo, pero también de remodelar el principio de indiferencia laplaciano, claro, y a la vez, esto es la particularidad del aporte de Keynes, en donde busca decir, che, pero ojo, la probabilidad no es necesariamente medible por un número entre el 0 y el 1. claro, Es decir, trata de recuperar una cierta discusión de la probabilidad como algo no necesariamente tratable por la teoría matemática de la probabilidad. claro, Que si se dan ciertas condiciones, sí se puede, y si se puede, está buenísimo porque nos da una gran precisión en nuestras estimaciones, pero que no nos confundamos por la ilusión de precisión. Hay muchas situaciones, especialmente en la economía, esto es lo que nos va a decir Keynes, que por el hecho de que nosotros calculemos con nuestras hipótesis un número, no nos lleva a creer que ese número realmente representa la probabilidad o lo que es razonable creer a la luz de las evidencias. ¿No? Y entonces va a haber una discusión sobre la medida y bueno, y eso. Y el escenario completo sería tratado de Keynes y simultáneamente no, como respuesta al tratado de Keynes, Ramsey propone por primera vez la interpretación subjetiva y bueno, en el siglo XX esa interpretación es la que domina claro. mayormente el pensamiento económico. Bueno, Fran, muchas gracias. Abarcamos un montón de temas, Un ¿no? montón de Un temas. poco mucho. Gracias, Dani. Chau, chau.